Vamos a hablar de educación y para ello tenemos al especialista Juan Antonio Lázara. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a hablar de una problemática que aqueja y que preocupa un tanto y tiene que ver con el bajo porcentaje de alumnos que finalmente egresan de las universidades en las que comienzan a estudiar. Bueno, esto es un problema crónico, yo lo vengo viendo desde hace 35 años que estoy en esta actividad. No ha mejorado, es decir, se recibe el 20% de los alumnos que ingresan y hay 20%. universidades donde se recibe, hay universidades peores, donde se reciben 7 de cada 100 que entran, ¿no? ¿No es cierto? Ujú. Entre otros males. Perdón, Juan, ¿en qué universidades hay menor porcentaje de recibidos? Bueno, tenés Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Santiago del Estero. En el Gran Buenos Aires hay universidades que también es un desastre la tasa de graduación. Es muy mala, es terriblemente mala, ¿no es cierto? Es muy Ujú. ineficiente. Ujú. Independientemente de cuál es la carrera en la que se anotan aquellos que tienen una menor tasa de egreso, ¿por qué se da este fenómeno a nivel general? Bueno, en las universidades públicas es muy distinto de las privadas. En las privadas, como hay que pagar, la tasa de deserción es menor. Es decir, que en las universidades privadas se recibe la mitad de los que entran. En cambio, en las públicas, que son gratuitas, se recibe el 20% de los que entran. La gratuidad es una cosa, porque cuando algo nos cuesta, lo cuidamos más. Otra cuestión es el ingreso irrestricto. Vos sabés que acá hay una ley, la ley Puigros, que impide que se establezcan exámenes de ingreso en las universidades públicas, por lo cual entran todos. Entonces, el filtro se produce a lo largo de la carrera, Ujú. generando gastos también de los impuestos nuestros, con los que tenemos las universidades públicas, ¿no? Y, y- Después hay otros problemas. Sí, no, no, adelante, adelante. no, te decía que ese es uno de los tantos problemas. Después ya si nos metemos en políticas educativas, esto se dice poco porque está mal hablar mal de la educación, pero hablemos mal de la educación, seamos originales, ¿no es cierto? Así como en los sindicatos, en algunas provincias hay gobernadores feudales, hay gremialistas feudales que están hace 40 años en sus cargos, en las universidades pasa lo mismo. Hay universidades públicas que tienen rectores de hace 30, 40 años, de manera tal que son feudos, administran como patrones de estancia y no se controla la eficiencia, la eficacia de la educación, ¿no es Ujú. cierto? Son ¿Qué? temas muy controvertidos y largos de hablar, pero bueno, te tiro algunas puntas, ¿no? De lo No, que a no, mí no, me pero parece. metámonos, porque vuelvo al primer concepto que brindabas y tiene que ver con, por ejemplo, los exámenes de ingreso. Eh, en la UBA, para entrar, hay que hacer el CBC o no. ¿Eso no se toma El como examen CBC, de pero ingreso? no, el CBC es una suerte de curso de nivelación que muchos lo odian porque dicen que pierdo 2 años. Preferiría un examen de ingreso como es en Japón, como es en otros países, donde me dicen si entré o no entré. El CBC es como Claro, pero si un no pasas el eufemismo, CBC no ¿viste? entras a la Que, universidad a estudiar la carrera que querés. bueno, Vos tenés que rendir el- por ahí química que no tiene nada que ver con lo que querés estudiar. Es una especie bueno, de... Bueno, es una suerte de filtro. En la Argentina nos manejamos con eufemismos, ¿no es cierto? No decimos las cosas como son. El CBC Bueno, no por es eso, un claro. examen de ingreso literalmente, ¿no? Pero sí, tienen que estar dando vuelta a los chicos 2 años y con las consecuencias, pérdida de tiempo y de presupuesto, ¿no? Para lo que es el país. Y sí, bueno, justamente eso no desalienta a aquellos que quieren justamente empezar a estudiar, por ejemplo, psicología y tienen que rendir una materia que no tiene demasiado que ver con lo que van a estudiar después. Sí, No hay que sí, por revisar supuesto que justamente todos esos programas. y por supuesto que desalienta. No, en general el CBC tiene materias que tangencialmente tienen que ver con las carreras. No es que no tienen absolutamente nada que ver con las carreras, tienen algo que ver. Pero sí que pasa esta situación de que hay chicos que se la pasan dando vuelta un tiempo y bueno, pero no está en lo que prefiere el estudiante, estamos en lo que le hace mejor al país. ¿Cómo mejoramos nuestros recursos humanos? ¿Cómo podemos mejorar nuestras universidades? ¿No es cierto? Y Ujú. no es cierto que estemos bien, porque por ejemplo en la Universidad Nacional de Loma de Zamora se reciben 8 de cada 100 que entran. Ese es un ejemplo. De cada 100 ingresantes en la Universidad Nacional de Loma de Zamora se reciben 8. En la de San Martín se reciben 7.
7 de cada 100. Bien, bueno, cambia. Bueno, un rector te podrá decir, ah, porque exigimos mucho, entonces de cada 100 que entran se reciben 7. Entonces, ese puede ser un argumento, que las universidades son difíciles y entonces por eso se reciben tan poco. Pero otro problema grave es el tiempo real que se tarda en hacer una carrera. La gente suele tardar el doble o un 50% más en el Y tiempo teórico, es que está la realidad ¿cierto? Es social. otro, la realidad social, la falta de compromiso muchas veces ante la gratuidad, Juan, en fin. independientemente de esa falta de compromiso, me parece, Juan, porque cuando uno empieza la carrera por ahí a los 18 años, a veces no tiene la posibilidad de alguno o la necesidad en realidad de trabajar, otro por ahí sí, y ahí ya cambia mucho el camino de cara al estudio. Por supuesto que se pueden hacer las dos cosas, todos lo hemos hecho, pero hay muchos que no y por supuesto es, entre comillas, más sencillo teniendo el compromiso que hay que tener con cumplir los plazos, ¿no? Ahora, cuando se van abriendo otras aristas en la vida como esto de la necesidad de trabajar, se complica más cumplir con esos plazos. Entonces, es esperable también que suceda eso o no. Cuando se arman los programas, ¿cuál es la expectativa? Bueno, uno se tendría que recibir en el tiempo teórico, porque vos imaginate si estudiás ingeniería electrónica y las primeras materias las cursaste hace 10 años. Cambió toda la tecnología, cambió todo, ¿no es cierto? Está bien, en ¿Sí? cursos de posgrado te podés actualizar, pero no es así. Es decir, no podemos irnos a los males que tiene cada uno, porque si no, así diríamos, No, lógico. disculparíamos a un médico, por ejemplo, un estudiante de medicina, ah, pobrecito, trabaja mucho, entonces no le vamos a exigir tanto en anatomía patológica, pero después le vas a dar un bisturí. O No, sea no, que eso está claro. Lo los, que pasa es que hay una realidad social también. Hoy en Argentina es muy difícil sostenerse sin trabajar, por más que tengas 17, 18, 19 años. no, por supuesto que Entonces, sí, a bueno, eso iba, eso. a ese replanteo de programa pensando en las actualidades coyunturales de cada país. No, por supuesto que la realidad social impacta, a pesar de que la Universidad Argentina es gratuita, las públicas son gratuitas, eso no te olvides que es una ventaja enorme, Totalmente. y las privadas son relativamente económicas. Las universidades privadas, en términos internacionales, son baratas, pueden ser caras para nosotros. Por ejemplo, una cuota de 80.000 pesos en una universidad privada es el equivalente a menos de $200. Sí, Esto, uno viene de Brasil, Chile o Estados Unidos y es increíble, ¿no sí, sí, es es regalado, cierto? sí, 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 totalmente. Juan, te agradezco por el tiempo. Bueno, Martín, te mando un gran abrazo. Acá estamos en plena actividad, hay una realidad virtual, por eso se escuchan sonidos, Está muy bien, pero no quise faltarles, no quise fallarles en Canal E. está muy bien. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo a Santiago. Nos vemos, Martín. Hasta pronto.